Román Ramos. Presente, Doc. Hola. Hola, Lau. Carla Fernanda. Ya, Fer, ya te vi. Presente, Doc. ¿Estás manejando mientras? Así, como si. Ok. Ok. No te arriesgues nada más. Qué bueno. Bonitsu, Daniela. Aquí. Aquí. Arturo. Hola. Dulce Isabela. Presente. Yo tengo un bono para parecer. Ok. Recuérdame, ¿Dulce o Isabela? Isabela. Cosas de. Hecho. Regina López Alba. Aquí, Doc. Ok. Ana Karen Molina. Lalo. Presente, Doc. Eso. Ana Montserrat. Ya, Doc, presente. ¿Dónde? Hola. ¿Cómo estás? Bien, Y Doc. Vivian Paulette. ¿Dónde está Vivian? Por ahí la había Hola. visto, ¿no? Aquí estoy. Hola, Vivian. Bueno, a ver, espérenme. Creo que ya. ¿Faltó alguien más de los que mencioné que no escuchó su nombre? ¿No, verdad? Vamos a empezar. Ok, a ver. Síndrome metabólico. Bueno, como les anticipaba, hoy vamos a ver síndrome metabólico. Miren, tengan en cuenta, en general vamos a tener de 8 semanas de, vamos a dividir en 8 bloques el curso, lo que representa, porque son 8 semanas en total, lo que representa 16 clases, ¿de acuerdo? Hasta ahorita pues vamos de acuerdo a la programación que existe. Quisiera yo comentarles dos cosas, pues en atención a ustedes y sobre todo y muy importante en atención a lo que he visto que pasa con grupos anteriores. Ya les había mencionado, pero bueno. Ustedes saben seguramente que Teams genera una descripción con inteligencia artificial automática de la sesión. Me imagino incluso que les llega como a mí, ¿no? Bueno, además... Bueno, a mí sí me llega una descripción generada con ella, no la genero yo. Además de eso, recuerden que quien generó la sesión no fui yo, fue el doctor Jacob. Se los digo de verdad por experiencia, sí le revisan su asistencia. No se confíen, por favor. Yo no crean que esto de que, pues una hora yo doy clase y otra ustedes le chambean, lo hago nomás porque se me ocurrió. Hay una razón de ser. En general hemos adoptado un modelo por competencias. En teoría la universidad tiene libre cátedra, ¿no? Pero se supone que de lo más recomendado hoy es por competencias y para mí es muy importante que ustedes puedan hacer casos y que también se hagan partícipes. Siendo muy honestos, ustedes lo saben, no es igual una clase virtual que una clase presencial. Uno se distrae mucho más fácilmente. Esa es una realidad. Y el que podamos hacer estos ejercicios a mí no solo me ayuda para una garantía respecto a ustedes, es decir, de que han estado presentes, de que tengo con qué evaluarlos. También de alguna forma va sirviendo como parte de lo que ustedes van a necesitar para estudiar, ¿de acuerdo? Por favor, aun cuando a las 7 les diga aquí empezamos la actividad, no se desconecten, por favor, porque en ese momento se vuelve a pasar lista y al final de la clase se pasa lista. ¿Con qué? Con lo que me entregan. Si ustedes no están en la primera mitad de clase, pero me entregan la segunda, no les voy a tomar en cuenta su actividad porque no estuvieron. Me entregan la actividad hasta ahí, pero recuerden que la asistencia también se evalúa. Yo sé que da flojera, créanme que sí lo da, también a nosotros, pero traten de verlo más como una plática. Yo trato de hacérselos lo más ligero que puedo. Si sienten que voy muy rápido, si me sienten que estoy muy pesado, por favor, con toda confianza, díganme y vemos cómo nos adaptamos. Pero no se esperen al final. Yo estoy abierto y ya la mayoría me conoce. No tengo problema en que platiquemos, en que me digan bájale, súbele, ponle, quítale, pero díganmelo con tiempo, ¿de acuerdo? No se esperen al último. Recuerden, por favor, que es un examen colegiado. Colegiado quiere decir, hay más médicos que yo. Por eso necesito yo garantizar en medida de lo posible, no solo que me pongan atención, sino que también algo hayan hecho que tenga que ver con el tema a tratar, ¿vale? Y que tengan ustedes un respaldo. Lo van a ver en el tiempo y van a ver que es parte de sus garantías.
Entonces, por favor, no se confíen, ¿de acuerdo? En fin, a ver, vamos a platicar. Ya tengo aquí la presentación, les voy a compartir. En general, la mayoría de clases son solamente de... Miren, ahí están ustedes, ¿eh? Son solamente de... No tuyo. Ah, caray. Ah, sí, salgo. No puedo ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Son de pocas diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Profesión. A ver, pero platicarles de síndrome metabólico no es tan difícil. Realmente, síndrome metabólico es de las enfermedades que con mayor frecuencia ustedes van a ver, pero tiene una complejidad bastante amplia. Fíjense, nosotros podemos partir de una parte teórica muy purista, ¿vale? Y luego irnos a complicar un poco la existencia. A ver, un síndrome, por definición, es un conjunto de signos y síntomas de misma fisiopatología, pero de diferente etiología. Repito, conjunto de signos y síntomas de misma fisiopatología, pero de diferente etiología. Si nosotros entendemos concretamente esta definición, desde ahí vamos a empezar a tener problemas, ¿de acuerdo? Y ahorita les voy a explicar por qué. Fíjate, el síndrome metabólico, bueno, los objetivos de la clase son estos que les puse. A mí me interesa que definamos síndrome metabólico, que sepamos qué elementos lo componen, que vamos a ver que es una entidad clínica compuesta a su vez por otras patologías. Me interesa mucho, esta es la clave del síndrome metabólico porque de ahí parte el tratamiento. A ver, miren, les voy a dar un consejo. Si de verdad ustedes quieren aprender farma, acuérdense, la base es fisio. Recuerden que farma y fisio están enamoradas, toda la vida han estado, ¿no? Pero más aún, si tú quieres saber cómo reparar un cuerpo, cómo curarlo, tú tienes que saber cómo se dañó. Esa es la fisiopatología, cómo ocurre un daño, ¿no? Cómo se genera la enfermedad. Entonces, entender la fisiopatología es clave, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un concepto que se llama riesgo cardiovascular, que ustedes ya han conocido y que en su momento, creo que yo les di farma, ahí seguramente les hice mención a eso, pero lo vamos a ver con mayor atino, ¿vale? Y a partir de eso es que vamos a poder hablar de los criterios diagnósticos y de las pautas terapéuticas. Y ustedes me las van a dar, ni siquiera van a necesitar que yo se las diga, porque entendiendo lo anterior dicho, el tratamiento se vuelve muy lógico, ¿de acuerdo? Ok, si de pronto no se ve la pantalla o no me escuchan, por favor me interrumpen, ¿vale? Fíjate, el síndrome metabólico es una entidad clínica, describen algunos autores que tiene personalidad propia. Esto quiere decir que no siempre se va a comportar de la misma manera. Aunque el curso de la enfermedad puede considerarse como una generalidad, no siempre va a comportarse de la misma manera. Mis maestros me decían que hay enfermedades que se ven pintaditas de libro, es decir, tú en el paciente las vas a ver como la lees. Un ejemplo puede ser la apendicitis. Ustedes si leen una apendicitis del libro, un dolor muy fuerte, un abdomen agudo, ¿no? El paciente que grita, que se dobla, que hace fiebres, así lo van a ver en la vida real. El síndrome metabólico no es así, ¿de acuerdo? Y aunque sus componentes van a ser compartidos, no siempre cursan con la misma naturalidad, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, no se van a ver siempre igual. Entonces, olvídense de un paciente prototipo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en trastornos metabólicos, muchas veces incluso podemos pensar, pues gordito. Y eso es un error, ¿de acuerdo? Aunque sí en general aquí la obesidad va a jugar un papel clave, no siempre un paciente obeso va a desarrollar síndrome metabólico. Y tampoco, no siempre un paciente delgado va a ser sano, ¿de acuerdo? A eso nos referimos con decir que tiene una personalidad propia. Fíjate. Del síndrome metabólico hay 3 claves que a mí me interesa que ustedes asimilen. La primera es que para desarrollarse, sus factores de riesgo van a incrementarse en un cierto tipo de población. Es decir, comúnmente, aunque el síndrome metabólico no se ve igual en todos los pacientes, sí hay un tipo de paciente específico. Ahorita hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Además, el síndrome metabólico va a incrementar algo que se llama riesgo cardiovascular. Fíjate, el riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de ocurrencia
de un evento isquémico o hemorrágico en un periodo de tiempo determinado. Repito, probabilidad de ocurrencia de un evento isquémico o hemorrágico en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que significa riesgo cardiovascular. Entonces, riesgo por sí mismo es la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? En general entendemos que riesgo tiene una implicación negativa, ¿verdad? Riesgo, no, nadie queremos un riesgo. Si yo les hablo de un evento isquémico, tal vez el primero que se venga a nuestra mente es un infarto. Puede ser un infarto al miocardio, puede ser un infarto cerebral, puede ser un infarto mesentérico, una isquemia mesentérica, un infarto de arterias renales, ¿no? Acuérdense que por definición el infarto se debe a una obstrucción total del flujo. Esto sí lo vimos en farma básica, yo se los enseñé y les decía la diferencia entre angina e infarto agudo al miocardio, ¿no? Cuando hablamos del síndrome coronario agudo. Yo les decía, en una angina la obstrucción del flujo es parcial, en un infarto es total, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si hablamos de un evento hemorrágico, pues el clásico, ¿no? Las abuelitas decían el derrame cerebral. No es que el cerebro se te desparrame ahí, no. Más bien las arterias cerebrales se revientan y eso provoca acúmulo de sangre dentro de la cavidad craneal, lo cual comprime al encéfalo, genera edema y posteriormente la muerte, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, básicamente estamos hablando de la probabilidad de que te mueras en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Ahora, el riesgo cardiovascular en general suele estimarse a 10 años. Y existen factores de riesgo que van a incrementar o que incluso pueden disminuir este riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Fíjate, vamos a hablar de esto más puntualmente. Cuando yo te digo que un factor de riesgo te puede incrementar o te puede disminuir, vamos a entenderlo. De principio yo les diría, los factores de riesgo se dividen en dos grandes grupos. Factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Repito, factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Un factor de riesgo modificable para el riesgo cardiovascular es la obesidad. Oye, pero yo toda mi vida he sido obeso, ¿cómo le hago para modificar eso? ¿Existirá una forma? Pues más adelante vamos a verlo. Otro factor de riesgo modificable, por ejemplo, es la hipertensión arterial sistémica. Oye, pero mi abuelito es hipertenso y eso no se cura. Bueno, aquí la pregunta es, no se cura, pero ¿puede controlarse? Otro factor de riesgo modificable sería la dislipidemia. Vamos a ver también a las dislipidemias como un conjunto de enfermedades asociadas a los lípidos. De hecho, es la clase de la próxima semana. ¿De acuerdo? Obesidad la vamos a ver mañana. Otro factor de riesgo modificable es, por ejemplo, la diabetes mellitus. Oye, pero ¿cómo me dices eso si la diabetes no se cura? La pregunto otra vez. ¿Se controla? ¿De acuerdo? Sí, se controla, ¿no? Y si nos vamos a lo que es todavía más común, o sea, esto quiere decir, antes de que tú te enfermes, existen factores de riesgo, fíjate. El hecho de que tú comas bien ya te ayuda o te perjudica para desarrollar una enfermedad. Entonces hablamos de la alimentación. El hecho de que tú hagas ejercicio también te puede ayudar o perjudicar, ¿de acuerdo? Incluso el hecho de que tú consumas drogas, alcohol o tabaco puede ayudarte o perjudicar. Y por supuesto, aunque no comúnmente se menciona, podríamos hablar incluso de los periodos de sueño y vigilia. Es decir, está más que demostrado que cuando mejor puedes descansar, pues mucho menos estrés oxidativo en tus células vas a tener y como consecuencia más tiempo vas a durar, ¿no? Es un poco cuidar la máquina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo modificable, yo les diría, para que ni siquiera se los tengan que aprender, piensen qué pueden hacer ustedes para no enfermarse. Todo eso que me digan, eso va a entrar ahí. Oye, doctor, pues taparme bien. Bueno, ahí vamos a tener una consideración porque no estamos hablando de enfermedades asociadas a un periodo estacionario, ¿de acuerdo? Estamos hablando de otro tipo de enfermedades. Y cuando hablamos de los factores de riesgo no modificables, la cosa es todavía más sencilla, pero aquí hay que racionalizarlo más. Y en general consideramos solamente 3 factores de riesgo no modificables. No modificable quiere decir que no importa lo que hagas, no los vas a quitar, ¿vale?
El primero es el género. Y esto no es una opinión machista. Realmente el género influye directamente en el riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Ojo, si nosotros decimos que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular y entendemos que la obesidad tiene que ver con el tejido adiposo y que a su vez la mujer tiene mucho más tejido adiposo que el hombre, díganme ustedes, por ejemplo, Regina, ¿quién tiene más riesgo cardiovascular o más probabilidad de desarrollar riesgo cardiovascular? ¿Una mujer o un hombre? Un hombre. ¿Por qué piensas que un hombre? Bueno, es que no sé, yo diría que depende, o sea, de la cantidad de cosas que hago o del estrés o diversos factores. O sea, puede ser multifactorial. O sea, tú estás planteando aquí, hermana, que el hombre se estresa más que la mujer. Aguas con las apreciaciones que haces, porque aquí te van a funar. Fíjate, vamos a aclarar esto. Aunque lo que estás planteando tiene mucho sentido, vámonos más simples, fíjate. Si el cuerpo de la mujer tiene más tejido graso, ¿a quién le cuesta más trabajo bajar de peso? Pues a la mujer, porque además tienen influencias hormonales importantísimas, ¿cierto? Pues como consecuencia, la mujer tendría más riesgo, si solo hablamos del tejido adiposo, de desarrollar riesgo cardiovascular. Pero tú metiste una consideración bien importante que es el estrés. ¿Y qué creen, muchachos? El estrés, aquí hay una discusión importante y por eso no la mencioné. El estrés suele mencionarse como un factor de riesgo modificable. Pero yo quisiera, por ejemplo, que ustedes piensen en un papá desempleado, en una señora desempleada que tienen una familia de 2 hijos, que no tienen para darles de comer. ¿Cómo les dirían modifica el estrés? No te preocupes por lo que vas a comer mañana, ¿no? Y se comerán los mocos o se comen el papel. ¿Eso se podría plantear? Entonces aquí la pregunta es más, imagínense que yo les digo a ustedes, ¿estás estudiando medicina? Hombre, no te estreses. En las clases de farma no pasa nada, fácil. Ustedes seguramente se van a acordar de mi mamá, ¿no? Y ella ni culpa tiene, eso no pasa. De ahí viene la discusión. Aunque se considera que los factores de riesgo asociados a estrés son modificables, en la realidad práctica la realidad es distinta, ¿no? O la verdad es distinta. Vamos a hablar entonces de los no modificables. Fíjate, el género es uno, mujer, hombre. Eso ya te da más o menos riesgo cardiovascular. Y aquí depende el enfoque. Regi sí tiene razón. En general, los trabajos del hombre estadísticamente generan más estrés y si solo pensamos en estrés, el hombre tiende a morirse más rápido. Si pensamos en tejido adiposo, la mujer. Entonces aquí ya nos vamos al caso por caso y empezamos a entender por qué decimos que es una enfermedad con entidad propia, ¿no? O sea, no siempre se comporta igual. El segundo factor de riesgo es la edad. Por pura lógica, cuanto más viejo estás, tu cuerpo más difícil va a poder repararse, ¿de acuerdo? Porque estás más usado. Suena feo, pero es la verdad. La edad es un factor de riesgo no modificable. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, Alessandra, ¿tú te imaginas algún otro factor de riesgo no modificable? La raza. La raza es otro, muy bien, ¿no? Y fíjense, algo aquí muy importante. Aunque sí es cierto, ese no suele considerarse. ¿Saben cuál se consideran? La parte sociocultural. ¿Cómo tú le vas a decir a una abuelita que el niño no debe de tomar coca desde chiquito? Si lo ve muy delgadito. ¿Vieron Coco? ¿Todos vieron Coco? ¿Se acuerdan esta escena en donde Miguel no quiere comer tamales y la tía le zumba los tamales por la fuerza? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Porque está muy flaco el niño y necesita estar gordito y cachetón como Santa. Esa es una parte cultural muy difícil de arrancar, ¿de acuerdo? Los usos y costumbres de una población son dificilísimos de atacar. Fíjate al punto de que se considera todavía más difícil que la misma raza. Porque además dentro de las razas existen mutaciones, ¿no? Aunque sea una misma raza. Entonces, fíjate, la OMS dice que 25% de la población adulta, o sea, eso quiere decir 1 de cada 4 adultos va a desarrollar síndrome metabólico. O sea que si en esta clase somos 20, pues por lo menos, ¿qué será?
5 de ustedes va a tener síndrome metabólico. Bueno, 4, entre 4 y 5 de ustedes va a tener síndrome metabólico. Ahora díganme si alguno de ustedes conoce en su familia a alguien que tenga diabetes, obesidad, hipertensión o dislipidemias. Seguramente sí, ¿no? Entonces ya desde aquí vamos hablando de factores genéticos. Por lo tanto, esta estadística, aunque es la que propone la Organización Mundial de la Salud, no parece tan apegada a la realidad. Esto quiere decir, parece que esto va a ir incrementando. Probablemente todos nosotros en el futuro vamos a desarrollar síndrome metabólico porque, ¿qué creen? Ser mexicano ya es un factor de riesgo que está bien descrito. Afortunadamente, pues yo soy europeo, ¿no? De por allá de las islas vikingas, nórdicas. Pero bueno, yo lamento mucho la situación que ustedes atraviesan, ¿no? Fíjate. Entonces, por eso es importante entender el síndrome metabólico, porque nos va a ayudar a prevenir factores de riesgo cardiovascular, nos va a ayudar a identificar esos factores de riesgo, por lo tanto, nos va a ayudar a reducir la probabilidad de que la enfermedad aparezca o incluso la probabilidad de que te mueras. Y si tú te dedicas a este rollo de la salud pública, o te dedicas a la política, o te dedicas a una parte que tiene más que ver con la bioestadística, pues seguramente vas a poder incidir más en políticas que te ayuden a transformar la apreciación que la población tiene de esta enfermedad y como consecuencia, pues a reducir su aparición, ¿no? Es decir, recuerden siempre que una medicina preventiva es mucho más efectiva que una medicina paliativa. Esto quiere decir, más vale prevenir que lamentar. Y desafortunadamente nuestro enfoque es al revés. Nadie de nosotros va al médico cuando está sano, ¿cierto? ¿Para qué vamos si estamos sanos? Y esto es realmente equivocado. Deberíamos de ir estando sanos para que nos den alguna forma de mantenernos sanos, ¿no? Algún consejo, algún ejercicio, alguna explicación. En fin, a ver, fíjense, vamos a explicar la fisiopatología del síndrome metabólico, pero para que la asimilen yo quiero que ustedes se imaginen pues, aquel momento en donde ustedes eran un ovocito que andaba danzándole en los ovarios a su mamá, hasta que eventualmente pues se encontraron con un esperma y de ahí pues ustedes fueron formados, ¿no? Es decir, ustedes son un pedazo de genes que se constituyó en un saco de bolsa de carne y huesos, ¿no? Son una bolsa de carne y huesos, ¿de acuerdo? Son genes. Una parte la propuso papá, otra parte la propuso mamá. Es decir, dentro de ustedes, en sus genes, en sus células, viene una receta con una información ya descrita. ¿Eso se puede cambiar? No. Lo que sea que mamá y papá hayan heredado, para bien o para mal, ya lo heredaron. Ya no hay marcha atrás, ¿de acuerdo? Esto permitió el desarrollo de su cuerpo. Entonces imaginen a su cuerpo como esta pirámide, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes están constituidos gracias a esta información genética. Bueno, fíjate. Como consecuencia del estilo de vida que ustedes desarrollen, estos genes y su fisionomía corporal puede recibir un impacto. Y como consecuencia de ese impacto se puede desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, decimos que el síndrome metabólico depende en un primer lugar de factores genéticos, pero en un segundo lugar de factores externos. Los libros lo que te dicen es, pues es algo multifactorial, ¿no? Y esa es la forma elegante de decir, pues no sabemos por qué ocurre, pero todo lo que me digas es por eso, ¿va? Fíjate, algunos estudios dicen que hay hasta 46 locus. Un locus es una región específica de un cromosoma, de una región de un brazo de un cromosoma. Entonces, algunos estudios dicen que hay hasta 46 regiones probablemente asociadas al desarrollo de síndrome metabólico en los genes de las personas que lo padecen. Eso es un montón, ¿no? Eso quiere decir que tú tienes que traer 46 errores en tus genes o hasta 46 errores para desarrollar esta enfermedad. Y como consecuencia de tu estilo de vida, más probable es que lo desarrolles. En genética, a esto lo llamamos el fenómeno del segundo hit. ¿De acuerdo? Fíjate, hit en inglés es golpe, ¿cierto? Entonces tú ya vienes de fábrica con un primer hit, un primer golpe. Y como consecuencia de tu estilo de vida vas a tener un segundo golpe, ¿vale? Hoy por hoy, la historia del síndrome metabólico nos dice que el síndrome metabólico se debe generalmente a algo que se conoce como resistencia a la insulina. Pero este concepto no está siempre bien entendido y yo quiero explicárselos, ¿de acuerdo? Fíjate, vamos a entender a la resistencia a la insulina como aquel fenómeno que ocurre en el que la insulina basal es incapaz, ojo, insulina basal, no insulina circulante, insulina basal, es incapaz
de contrarregular los niveles de glucosa en el organismo. Entidad clínica en el que la insulina basal es incapaz de contrarregular los niveles de glucosa en el organismo. Eso significa resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan claro esto, yo necesito platicarles una historia, fíjate. Pónganme mucha atención, ¿eh? Ustedes saben, porque esto ya lo vimos en fisiología y en farma básica, que cuando a ti se te sube mucho la glucosa, existe una hormona contrarreguladora que se tiene que subir también, ¿verdad? Esta hormona se llama insulina, y la insulina lo que hace es bajar a la glucosa. O sea, cuando la glucosa se pasa de lista, la insulina le pone un estate quieto, ¿va? Esa es su función natural. Y al revés también, cuando la glucosa baja, la insulina tiene que bajar. Para que ustedes comprendan, se considera que la cifra en ayuno de glucosa está entre 70 y 90. Hay quien dice 99, ya cifras más actuales o artículos ya te proponen que seas tú más estricto. Podremos decir que de 70 a 90 miligramos por cada 100 mililitros de glucosa. ¿De acuerdo? Ese es en ayuno. Y en el mismo ayuno, tú vas a tener 10 microunidades de insulina por mililitro. Entonces, fíjate la diferencia. Tú tienes casi 100 de glucosa cuando solo tienes 10 microunidades de insulina. ¿Se entiende? Eso es en estado basal. Ojo, esto quiere decir que cada insulina, y eso tiene una razón de ser, ¿vale? Yo quiero que ustedes sepan que hay en el cuerpo, todo el cuerpo necesita glucosa. Entiéndase la glucosa como energía. Pero hay 3 tejidos principales que la van a necesitar. Uno se llama encéfalo, otro se llama hígado y otro se llama tejido adiposo, ¿vale? Tanto el hígado como el tejido adiposo tienen muy malos transportadores de glucosa, muy malos. Y eso tiene una razón de ser. Ahorita se las explico. El encéfalo, su cerebrito, tiene muy buenos transportadores de glucosa. Y eso también tiene una razón de ser, fíjate. Si tanto el hígado como tu cerebro como tu tejido adiposo, los 3 tuvieran buenos transportadores de glucosa, pues esta glucemia basal terminaría yéndose a todos los tejidos y tú siempre estarías con hipoglucemia si te mueres, ¿no? Lo que el cuerpo hizo fue que tanto el hígado como el tejido adiposo, que les encanta la glucosa, no pudieran transportar tan fácilmente a la misma. Pero el encéfalo sí. ¿Por qué? Pues porque el encéfalo tiene que mantener funciones vitales. ¿Qué es más grande? ¿El músculo en el cuerpo, el cerebro o el tejido adiposo? ¿De qué tenemos más? Músculo. ¿Y qué más? Tejido adiposo. Claro. Entonces, por pura lógica, si el tejido adiposo y el músculo estuvieran siempre comiendo azúcar, el encéfalo se quedaría sin glucosa y tú te morirías. Por eso no pueden transportar glucosa tan fácilmente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Yo quiero también que ustedes sepan que esta glucosa no se va a almacenar en forma de glucosa. Esta glucosa se tiene que metabolizar y se almacena en forma de energía. El principal reservorio energético del cuerpo se llama triglicéridos. ¿De acuerdo? ¿Y qué creen? El tejido que se encarga de esa reserva energética se llama tejido adiposo. Eso es importantísimo. ¿Vale? Entonces, cuando tu cuerpo necesita energía, lo que realmente hace es inducir un estado de destrucción del tejido adiposo, porque lo que quiere es sacar esa reserva energética para utilizarla, ¿de acuerdo? Utilizarmente la utiliza en forma de ácidos grasos libres, así se llaman, ¿vale? Y los ácidos grasos libres son captados en los tejidos que los necesiten y a través de la función mitocondrial, por un fenómeno de beta oxidación, se obtiene energía en forma de ATP, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues esto tiene que atravesar el ciclo de Krebs, ¿no? Es decir, ese ácido graso libre va a ser metabolizado en forma a través de la beta oxidación. Por ejemplo, se va a obtener ácido pirúvico y eso va a entrar al ciclo de Krebs para que se obtenga energía, ¿de acuerdo? Eso ya lo vieron en su clase de bioquímica y otras artes oscuras cuando iban en primer semestre, ¿no? Entonces, eso ya lo saben, ¿va? Entonces, fíjate, eso ocurre en condiciones normales.
Obviamente, cuando estás dormido, que no estás comiendo, pues tu cuerpo también está, aunque tiene un gasto mínimo, está gastando. De ahí agarra su energía. ¿Hasta ahí vamos bien? Como no siempre estás comiendo, tu cuerpo cuando necesita, de ahí va y come. Bueno, fíjate. La insulina, en condiciones basales, lo que hace es evitar la destrucción del tejido adiposo. La destrucción del tejido adiposo se llama lipólisis. Es decir, en condiciones basales, la insulina lo que hace es cuidar tu reserva energética. Y eso tiene una razón de ser con nuestra memoria evolutiva. O sea, cuando hace muchos años nuestros ancestros tenían que andar vagando de un lado a otro por el mundo buscando comida, su cuerpo tuvo que adaptarse. Y lo que hizo la insulina fue decirle al cuerpo, pues no estés gastando por gastar. Gasta solo cuando sea necesario, ¿se entiende? O sea, la insulina es el administrador del cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ¿qué crees? La insulina también es capaz de ir con el hígado y decirle, espérate hígado, ahorita no necesito que me formes glucosa. O sea, inhibe la gluconeogénesis. Y eso es importante porque entonces el hígado no está fabricando como loquito glucosa, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, fíjate, cuando hablamos entonces de resistencia a la insulina, básicamente lo que ocurre es que esta insulina basal pierde efecto. Por lo tanto, ni se inhibe la lipólisis, ni tampoco se reduce la gluconeogénesis. ¿Qué va a ocurrir como consecuencia? Pues es muy fácil. Cuando tú no inhibes la lipólisis, pues permites la lipólisis. Por lo tanto, el tejido adiposo se va a estar destruyendo y se van a estar liberando ácidos grasos, ¿cierto? Estos ácidos grasos van a transformarse en energía, pero hay un problema. Cuanto más se estimulen estos ácidos grasos distintos procesos de tu organismo, más van a empezar a afectar el funcionamiento propio. Te explico, por ejemplo. A nivel del tejido adiposo existe un elemento de producción que se llama adiponectina, ¿de acuerdo? La adiponectina es muy importante precisamente para el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, cuando tú tienes mucho ácido graso, la adiponectina se va a alterar toda. Y entonces, por consecuencia, se altera el metabolismo de los ácidos grasos. Pero, por ejemplo, a nivel central también tenemos otra hormona que tiene que ver con el apetito y saciedad. Cuando tú comes, esta hormona que se llama leptina se va a elevar. Entonces, la leptina, cuando se eleva, dejas de tener hambre porque ya comiste. Pues lo que hacen los ácidos grasos libres al elevarse y provocar resistencia a la insulina es precisamente inhibir a la leptina. Entonces, si tú no tienes leptina, ¿alguna vez te vas a sentir saciado? ¿Y qué vas a hacer? Comer mucho. Y si comes mucho, ¿qué te va a pasar con tu fisionomía? ¿Vas a mantenerte delgadito? Subes de peso. Y si subes de peso, ¿qué tejido se incrementa? El adiposo. Y si el tejido adiposo se incrementa, vas a tener más reserva energética. Pero al mismo tiempo, si tu insulina perdió función, este tejido adiposo se va a estar destruyendo y por consecuencia va a estar liberando ácidos grasos libres que van a empezar a perpetuar este estado. ¿Se entiende? Además de eso, por ejemplo, los ácidos grasos van a empezar a estimular otras citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Entonces se va a empezar a producir daño endotelial. ¿El endotelio dónde está? Pues adentro de los vasos, es la capa interna de los vasos, ¿no? Y por lo tanto vas a modificar las propiedades de los vasos. Y por lo tanto, pues una arteria más fácilmente se puede romper. Entonces te puede provocar un derrame cerebral, ¿se entiende? Ojo, por lo tanto se considera que la resistencia a la insulina es el eje central del síndrome metabólico. Entonces vamos a volver a algo que les explicaba al inicio. Yo les decía, el síndrome metabólico no es necesariamente un síndrome. Vamos a recordar la definición de síndrome. A ver, Vivian, ¿tienes ahí la definición de síndrome para que me la leas? O ya está viendo su novela, Vivian. No, aquí estoy. A ver, ¿cuál es la definición de síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas Ajá. que se representan de una manera continua. Digo, conjunta. A ver, alguien que le ayude aquí al Titanic a no hundirse. Es lo de conjunto de signos y síntomas de la misma fisiopato, pero con diferente etiología.
Eso, Monse, ¿verdad? No, Bonitsu. ¿A quién fue? ¿Quién? Bonitsu. Pues es que no veo, Ay, no. pero bueno. No, pues es que estás ahí también tú viendo la novela, amiga, ¿no? A ver, bueno, ahí les va. Fíjate, muy bien. A ver, vamos a entender. Misma fisiopatología, pero diferente etiología. Les acabo de decir que actualmente se considera que la etiología del síndrome metabólico es uno. ¿Cuál es la etiología del síndrome metabólico? La resistencia a la insulina. Por lo tanto, en el sentido estricto, el síndrome metabólico no es un síndrome, ¿se entiende? Ahora no nos vamos a poner aquí a pelear si por semántica y por redacción eso no es síndrome y punto, ¿no? Estrictamente hablando no lo es, no debería de ser considerado un síndrome. ¿Por qué en la diapositiva les puse síndrome X? Pues porque por allá de los años 80, 70, 60 que no sabían qué era lo que ocurría en este grupo de población, pues lo que se vio es, pues quién sabe qué sea. Entonces le pusieron X, ¿no? X, güey, quién sabe. Por eso se llama así, ¿va? Una cosa más, me voy a regresar. El síndrome metabólico también comparte un mecanismo subyacente y causal común. Pues ese es el mecanismo subyacente y causal común, la resistencia a la insulina. Pero ahora vamos a entender, fíjate, el síndrome metabólico, para poderlo considerar, necesitan ustedes entender lo que son los criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Los criterios que actualmente se utilizan en el síndrome metabólico son los del ATP3, ¿de acuerdo? Salud. Esos son los que más se utilizan. ¿Cuáles son los criterios del síndrome metabólico? Son los factores de riesgo modificables. Esto quiere decir obesidad, triglicéridos elevados, HDL bajo, hipertensión arterial sistémica e hiperglucemia. ¿De acuerdo? Y te voy a explicar por qué. ¿Tú te acuerdas que yo te decía? Los ácidos grasos libres modifican el comportamiento de la leptina y por tanto vas a estar come y por tanto vas a engordar. ¿De acuerdo? Ahí ya entendimos por qué la obesidad es uno de los factores que te ayudan a precipitar al síndrome metabólico. Segunda, triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque los triglicéridos son la forma de almacén energético más importante del organismo. Por lo tanto, cuanto más energía tú tengas reservada, más riesgo tienes de liberarla en caso de lipólisis. HDL. A ver, el HDL, acuérdate que es el colesterol bueno, ¿no? ¿Qué hace el colesterol bueno? Le quita a la sangre toda la grasita y se la lleva al hígado para que el hígado la distribuya y la destruya. Bueno, pues cuando tú tienes al colesterol bueno bajo, lo que evitas es este transporte de ácidos grasos libres y por consecuencia se acumulan en tu sangre. ¿Por qué hablamos de la presión arterial elevada? Pues bien sencillo. Pues porque cuanto más riesgo, más ácidos grasos tú tienes en la sangre, más difícil es la circulación sanguínea y por lo tanto eso desencadena una resistencia vascular o un gasto cardíaco mayor. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues se incrementa la presión arterial. ¿Y por qué hablamos de glucemia basal alterada? Pues hablamos aquí de una hiperglucemia, ¿no? Pues bien fácil, porque cuando tú tienes esta pérdida de la capacidad de la insulina para contrarregular a la glucosa, lo que ocurre es que la glucosa se empieza a elevar y ¿qué se desarrolla? ¿Cómo se le llama al estado de hiperglucemia crónica asociado a una disfunción de la función insulínica? Diabetes. Punto. Entonces la diabetes es uno de los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico, ¿se entiende? Según los criterios del ATP3, ¿cómo le hago yo para decir si alguien tiene o no síndrome metabólico? Pues si junta 3 o más de estos criterios, ¿de acuerdo? Entonces les voy a poner aquí una tablita comparativa, fíjate. Tenemos un montón de criterios, ¿vale? A esta me interesa mucho que le tomen foto. Les puse desde el NSEP y el ATP3 hasta el ATP3 solito, hasta los criterios de la AG. ¿Cuáles me interesa que se aprendan? Porque seguramente son los que van a utilizar los demás profesores, porque es la más utilizada, los del ATP3, que son estos de acá. Ojo, ojo. Una cosa es el criterio, que es lo que está aquí, circunferencia de cintura también, triglicéridos, bla, 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 ¿no? Y otra cosa es el punto de corte. No es lo mismo, ¿eh? O el valor de referencia también se llama. Entonces, ¿qué se tienen que aprender? Pues tanto el criterio como el valor de referencia, porque seguramente en el examen nosotros les vamos a poner casos clínicos y no les vamos a decir circunferencia elevada o baja, colesterol alto o bajo.
Les vamos a dar una cifra y ustedes van a tener que poder interpretarla. ¿Se entiende bien? Si lo piensan de alguna forma, estas enfermedades pues las vamos a ver. Por ejemplo, triglicéridos y colesterol, dislipidemias, circunferencia de cintura, obesidad, presión arterial, hipertensión, glucosa es diabetes. O sea, realmente esto ya lo tendrían que saber, ¿verdad? Acuérdense que es farmaterapéutica, ya no es al nivel tan básico como lo vimos el año pasado. Aquí va a un nivel más de ustedes, ¿vale? Ahora fíjate, concretando, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome metabólico? Pues resistencia a la insulina, que nos lleva a alteración de la función de los adipocitos, que nos lleva a estrés oxidativo y disfunción endotelial, que nos lleva a alteración metabólica, que nos lleva a incremento de riesgo cardiovascular. ¿Sí se entiende? Muchachos, ¿hasta este punto tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que estamos viendo? No, Doc. Ok, fíjate. No, doc. Cuando tú destruyes muchos ácidos grasos y estos se liberan a la sangre, pues esencialmente lo que estás liberando son cadenas de carbono hidratadas, o sea, carbohidratos. Eso es glucosa, ¿no? Y como consecuencia, ¿qué va a hacer la insulina? Se va a querer subir, ¿vale? Pero acuérdate que aquí hay un problema de resistencia. Hay quien también la llama insensibilidad, ¿no? Fíjate, el punto medular aquí es el siguiente. Tu páncreas siempre termina destruido por el síndrome metabólico. Y esto tiene una razón de ser. Todos los que tengan una impresora, quiero que piensen lo siguiente. Tú imagínate que un día, nada más porque se te ocurre, te pones a imprimir, no sé, el recibo de teléfono infinidad de veces. ¿Qué creen que le pase a la tinta? Pues se acaba o se Se va a acabar. Por supuesto, se va a agotar. O se acaba la tinta o se acaban las hojas, ¿verdad? El páncreas es algo parecido, mira. Anteriormente se creía que la capacidad de producción insulínica del páncreas era infinita. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que tu páncreas está limitado a una capacidad determinada y esta puede ser variable. Depende, por ejemplo, de los genes, ¿no? Entonces, cuanto tú más glucosa le metas al cuerpo, más insulina vas a utilizar. Y pues si tú te la pasas comiendo glucosa, más rápido te vas a acabar esa insulina. En general, ¿en quién podríamos pensar que el consumo de glucosa es mayor? ¿En un paciente delgado o en un paciente obeso? Obeso. ¿Consumo? ¿En un obeso? Por supuesto. De ahí esto que les decía al inicio, ¿no? Que se da en un conjunto específico de poblaciones. Pero también yo les decía, ojo, no quiere decir que el obeso va a desarrollar necesariamente síndrome metabólico, ni tampoco que el delgado no puede desarrollarlo. Aunque es una generalidad, no es una ley, ¿de acuerdo? Es cierto, mientras más peso tengo y más como, más riesgo de síndrome metabólico voy a tener y por lo tanto más riesgo cardiovascular tengo. Sí, eso es cierto, pero no es definitivo ni es absoluto. ¿Estamos claros con esto? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, Doc. Excelente. Bueno, entonces fíjate, ya habíamos hablado del riesgo cardiovascular, ¿no? Actualmente utilizamos para el riesgo cardiovascular algo que se llama el Global Risk, ¿no? Utilizamos en general los criterios de Framingham y el Global Risk. Esto es una evaluación cardiovascular. Yo les decía, se hace un estimado. ¿Con base a qué? Pues, por ejemplo, edad, raza, género, si fumas o no, si eres hipertenso o no, si tienes antecedentes de enfermedad como una dislipidemia, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, colesterol elevado, HDL bajo, LDL alto. Tú tomas un conjunto de criterios, si eres obeso, si eres delgado, y esos los utilizas para hacer una estimación de este factor de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, a ver, por pura lógica, y vamos aquí a aterrizar algo, muchachos. No sé, a ver, Lau, si yo te digo que el paciente obeso tiene mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, ¿cómo le harías tú para que el paciente obeso no sea un paciente obeso? Pues tiene que empezar a hacer ejercicio y la dieta. Hay que cambiar la dieta. Ok, ¿y eso que tú estás haciendo, cómo se llama? Cambios de hábitos. Estilo de vida. Estilo de vida. ¿Cambios en el estilo de vida?
Ok, ¿y ese cambio es una intervención de qué tipo? O sea, ¿en tu ejercicio médico es una intervención diagnóstica o es una intervención terapéutica? Terapéutica. Pues si ya tiene la patología terapéutica. Ah, pues en este caso por algo le estás diciendo. Oye, y si no tiene la patología, pero aún así le dices, ya no comas como comes, mija. ¿Qué onda? ¿Ahí también es terapéutica o ya no se llama así? Ah, no, sí. Pues sí, ¿no? Pues es una intervención terapéutica, ¿no? Muy bien. A ver, por ejemplo, Karen, tú que ya te despertaste, dinos otra intervención que puedes hacerle a los pacientes. Farmacológica. Piensa en los factores de riesgo modificables. ¿Qué les puedes decir? Pues sí podría ser como lo que decía Lau, la parte alimenticia, o incluso podríamos hacer, no sé, usar una persona ya obesa, usar ciertos medicamentos para bajar los niveles de colesterol. Antes de eso, Realizar ejercicio, ¿ya lo dijeron? a ver, Alessandra, ayúdale a Karen. Güey. Pues chance también se podría como usar algún tipo de fármaco para poder regular el tema de la hipertensión, ¿no? No, ustedes son muy chocheras. Ejercicio. No hagan gastar a la gente antes de ¿Educación al eso. paciente, Doc? Ejercicio. ¿Educación al paciente? Sí, ya vieron aquí al pedagogo Ricardo. Él los va a enseñar. Muy bien. A ver, Richie, ¿cómo lo educarías? Pues principalmente si el paciente, pues ahora sí que desconoce completamente, pues es decirle que cómo se empieza a controlar, o sea, desde que cómo come, de cómo reconocer una hipoglucemia, o sea, cuáles son los datos, que se esté tambaleando, que siente que se va a desmayar, que tiene sudoración, palpitación. Pero, espérame. A ver, ¿por qué pensaste en una hipoglucemia? O sea, aquí estamos hablando del escenario contrario, el paciente que no tiene función de insulina y se le revienta, o sea, se le sube la glucosa. A ver, Monse Salas. Iba a decir lo mismo que Ricardo, de que mejorar la alimentación, o sea, enseñarle cómo debe de comer, o sea, si no toma agua, que debe tomar más agua, cosas así. A ver, Mon, dime qué elementos incluye el plato del buen comer. Verduras. ¿Pero cuáles? Ah, ¿verdad? Fíjense, queremos enseñar y no sabemos nosotros, y esto es una realidad, ¿eh? Yo también no, son datos que no tengo presentes porque no somos nutriólogos, ¿están de acuerdo? Ni somos médicos de nutrición. A ver, díganme algo más fácil. De la garganta. Ya dijiste ejercicio. Repítelo, no te escucho. ¿Qué harían para que el paciente no suba de peso? A ver, Lalo, lúcete. Según yo no mencionaron lo del ejercicio, ¿no? Pues no mencionaron el ejercicio, Lalo, muy bien. Pues eso, bien. Entonces ya, haz ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, ponte a procrear con tu pareja. Es un muy buen ejercicio y divertido además. ¿Ese ejercicio se vale, Lalo, o ese no se vale? ¿O cuál? No sé, Doc. Pues ese es un ejercicio, ¿no? No sé. Ah, ok. Ay, sí, no, yo no sudo. Ay, claro, es un ejercicio, pero a ver, ¿cuál ejercicio? Porque ustedes me dijeron, Richie me dijo, yo los voy a educar. Aeróbico, ¿Cómo ¿no? lo vas a educar si no sabes? Fíjate, Sería ejercicio aeróbico, ¿no? Ejercicio aeróbico, No, ya, porque no sales, sí. claro. ¿No? Imagínate, es alguien del monte ahí de Guerrero. Hagas un ejercicio aeróbico, ¿no? Es un agricultor. No, le dices que puede ser una caminata de Una 30 azotea. minutos todos los días. O sí, una caminata es lo que más te dicen siempre. Eso es lo que siempre nos dice de salud. Pues qué flojo. Ahí les va, fíjense. Hay una razón, y te voy a decir por qué digo que es ser flojo. La recomendación realmente dice, tú tienes que hacer por lo menos, fíjate bien, 70 minutos, 70 minutos de ejercicio aeróbico intenso a la semana. O sea, a la semana, no diario, a la semana. Pero ejercicio aeróbico intenso es de alto rendimiento, o sea, es
deja el Instagram, no vayas a grabarte, a subir tu historia de, no, si no, no pain, no gain, no, o sea, ponte a lo que vas, ¿de acuerdo? Y si no lo vas a hacer así, es donde viene esta recomendación que nos dijo Monse. Bueno, pues 30 minutos de caminata diaria, porque así viene. Por eso digo, ay, sí que flojos, váyanse a lo que es bueno, ¿no? O sea, la recomendación es hacer ejercicio, porque si haces ejercicio bajas de peso. Y si eso lo sumas a comer mejor, pues también vas a bajar de peso, ¿no? El plato del buen comer es equilibrar verdura, carne, pescados, cereales, todos los grupos alimenticios en proporción adecuada, ¿cierto? Por eso la nutrición es tan importante y ustedes van a tener que aprenderlo. ¿No son nutriólogos? No, no son. Y si no saben, ¿a quién hay que mandar a los pacientes? Pues con las nutrias, ¿no? Y les dices, tú enséñale porque yo soy muy malo en esto y entonces yo soy un súper especialista, pero no le sé a lo de la comida. ¿De acuerdo? Oye, imagínate que es alguien, ¿no? Como de esos que ustedes no conocen, que llega a la escuela, 6 de la mañana, y antes de desayunar ya se peleó con la pareja porque andan de tóxicos y se andan fumando su cigarrito ahí para reconciliarse. ¿Eso será bueno para el cuerpo? Pues no, dijimos que el tabaquismo también es un factor de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y entonces, tomando el principio de Richie, pues le diríamos al paciente, no fumes, porque fumar es malo, ¿cierto? O sea, no fumes cigarrillo porque pulmones solamente tienes 2. Mejor fuma mota porque neuronas tienes muchas. ¿Algo así le diríamos o no? Pues no, tampoco. Nada, no fumes nada. Ni... Oye, el vape, ¿se vale vape? ¿Pero por qué? Si están bien bonitos. Hay unos que hasta son de sabores y prenden y están padrísimos, ¿no? Y tienen Bluetooth y ahí andas, ¿no? Ningún medio para fumar es bueno, ¿vale? Ninguno, ¿vale? Aquí no se trata de que satanicemos nada, cada quien su vida y cada quien hace lo que quiere. Lo cierto es que háganlo sabiendo que causa daño, ¿no? Oye, ¿el alcoholito es malo? Sí, también. Entonces, ¿por qué cuando inyectamos a alguien le ponemos alcohol? Porque Bueno, no se lo También damos a depende del uso, tomar. ¿no? Es diferente porque se lo ponen, no se lo Pues toman. sí, no se lo damos a tomar, claro. No, lo hacemos para esterilizar un sitio, ¿cierto? O para limpiarlo al menos. Son técnicas de asepsia y antisepsia, ¿se acuerdan de eso? Ya llevaron cirugía, ¿no? Ya ustedes, ¿no? Ya hasta creo que se comieron al conejo en michote, ¿no? Bueno, pues para algo sirve, pero no te lo estás tomando. Oye, doctor, pero yo vi que el vino es bueno, una copita. Sí, de vez en cuando, no de vez en diario, ¿no? Y aquí está el tema, sobre todo a cierta edad, que yo sé que ustedes son ajenos a eso, bendito sea el Señor, pero vaya, aguas, porque acuérdense, todo esto va afectando. ¿Y qué creen? Cuando ustedes entienden lo que ya entendieron, porque lo estoy viendo, y tú le dices al paciente, esto sí, esto no, esto sí, ¿qué están haciendo? ¿Están Pues diagnosticando al paciente o qué es esto que están haciendo ustedes? educándolo o alientándolo a tener una mejor vida. Bueno, un Y por estilo de lo, vida. claro, y al educarlo, ¿qué están haciendo? ¿Están dejando que la enfermedad siga su curso? Pues estamos haciendo prevención primaria, entonces. ¿Y eso qué es? Sí, están haciendo prevención primaria. ¿Y eso qué es? Pues una manera de prevenir enfermedad o de alentar el que aparezca o que se agrave. Sí, pero ¿eso qué es? ¿Qué están haciendo? Tratándolo. Ah, escuchen la palabra, estoy tratando. ¿Qué están tratando? Pues al final del día tratas la enfermedad, aunque no sea farmacológicamente. Y cuando tú dices, traté de que me quisieras, pero no lo logré, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene la palabra tratar? Que queda a consideración del paciente. Pero, Sí, ¿qué significa tratar? Hacer un pequeño esfuerzo. Con un objetivo, ¿verdad?
sea, por ejemplo, ustedes van a tratar de pasar farmaterapéutica. Quién sabe, ¿no? Pero van a tratar. ¿O no? O ya, ¿no? Ya el carajo todo, ya mejor directo a extra si quieren. Ya ven que luego esos están más fáciles que los departamentales normales. Quién sabe qué ocurre ahí. Está medio rara la situación, ¿no? Pero bueno. Fíjense, los médicos tratamos. Piensen en esto, es un intento, no es una realidad. Porque no somos poseedores de la salud de nadie ni somos dioses, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante saber. Lo que quiero que entiendan es, no toda la terapéutica tiene que ver con medicamentos. Es un error que a la primera que va, ya queramos irnos a los chochos y a los jarabes. No hagan eso. El mejor médico no es el que más medicamento manda. Es el que manda cuando es necesario lo que es necesario. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tienen en este punto alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda o inquietud que tengan de la clase que acabamos de ver? Nada. 1000% seguros. Vale. A ver, vamos a hacer algo. Les voy a proyectar la actividad que tienen que hacer. Nada más que les voy a poner aquí en el Teams las instrucciones porque no las van a poder ver completas. A ver, la actividad que hoy tienen que hacer es una infografía, ¿de acuerdo? Les acabo de publicar aquí ya las instrucciones. Aquí está la planeación de forma terapéutica. ¿Ya la pueden visualizar o no? Sí, ya. Ok, fíjense bien. Aquí obviamente las instrucciones que son estas, donde dice la infografía debe ser original, bla, 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 no se ven completas porque tendría yo que bajarme y no cabe todo esto. ¿Pero qué creen? Sí cabe esta parte y esta me interesa porque es donde viene el nombre de la actividad, las consideraciones y el objetivo y el formato con el que quiero que lo trabajen. Entonces, tienen de aquí a que termine la clase, que es 1 hora, para realizar esta infografía. Todo está muy claro. No necesitan, de verdad, no necesitan hacer trampa. Con lo que vimos ahorita pueden hacerlo. Ni siquiera les estoy pidiendo algo de nivel científico. Lo que me interesa es que sea algo que les sirva para lo que van a hacer ustedes, que es pasar un examen final cuando estudien. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que integren esto que les estoy pidiendo aquí y que viene acotado en las instrucciones para su infografía. Por cierto, me pidió el doctor Jacob que no subiéramos las actividades Algebraics. No obstante, yo ya publiqué las primeras 2 en Algebraics. ¿De acuerdo? La de hoy no la he publicado porque no me aparece en ninguno de los 2 grupos. El doctor me dijo que lo vamos a subir a una carpeta digital. Entiendo que ahora las evidencias se entregan de esa forma, ¿cierto? O se las piden digitales. Bueno, Sí, es entonces verdad. sean conscientes de esto porque, como les dije, son sus medios de evaluación. Pónganse a trabajar y por favor no me manden nada al WhatsApp. No lo voy a tomar de ahí. Pónganse a trabajar, tienen antes de las 8, ¿vale? Mañana nos vemos con la clase de obesidad, así que sigan leyendo para que no se les complique. Gracias, Doc. Claro, con gusto. Entonces, las actividades que hicimos, las 2 pasadas, las tenemos que subir al Librex. Sí, súbanla, por favor. Obviamente nada más ahí voy a empatar con la información que me hubieran mandado al correo, ¿vale? Pero sí, súbanla. Ok, gracias, Doc. Claro, con gusto. Doc, entonces, ¿podría por favor nomás bajar el Word para tomarle foto, aunque sea? Están en el chat, Lalo. Ah. Las instrucciones completas están en el chat. Gracias. Con gusto. Ánimo.